Saludo a ustedes con el respeto y el afecto de siempre. Permítanme, antes de entrar en materia, recomendarles en tiempos de recogimiento, de aislamiento forzoso, un libro estupendo que lo he releído. Imaginaciones científico-tecnológicas letradas en Ecuador, de Iván Rodrigo Mendizábal, un libro auspiciado por nuestra Universidad Andina Simón Bolívar. En un país de gente inteligente, pero un país carente, lamentablemente, de la investigación y resultados científicos que esperaríamos, y obviamente de su traslado hacia lo tecnológico. Vale la pena este libro que acabo de mencionar. Estoy de duelo, estamos de duelo, y el país debiera estarlo. Ha partido ya hacia la luz de Dios un gran ciudadano ecuatoriano, el economista Eduardo Valencia, ex gerente del Banco Central, titular de la Corporación Financiera Nacional, un hombre que dedicó su inteligencia, su agudeza en la profesión de la economía al compromiso con los ecuatorianos, a la denuncia de la corrupción. Fue el gran denunciador y acusador del caso de Brecht. Se convirtió en el adversario fundamental y opositor del sinvergüenza delincuente de Correa. Correa terminó removiéndole a Eduardo Valencia de la Corporación Financiera Nacional porque adicionalmente hizo un estudio virtuoso, muy técnico y profundo de las desvergüenzas de la deuda externa, de la deuda pública en general. El país debiera estar de duelo, de luto, por la partida de Eduardo, afectado por un cáncer, a lo mejor de él, que era su cerebro, sin ninguna duda. Bien, lo que viene a continuación, quisiera hacer un homenaje a Eduardo, porque él y los miembros del Foro de Economía se hallan empeñados hoy en día. Son una voz luminosa, orientadora, y sin embargo sin mucha salida o casi ninguna salida en los medios de comunicación, algunos de los cuales están cooptados. Sí, señoras y señores, ¿no es cierto? No sabemos por qué y por cuánto. Por los intereses del gobierno, léase los intereses de los banqueros, los intereses de los usureros de los bonos. En la cuenta de Twitter del señor presidente de la República, tener que decirle presidente, al señor Moreno, anuncia un acuerdo preliminar. Acuerdo preliminar. Si es preliminar, no es acuerdo, pues. Es apenas una propuesta. Pero es una propuesta deficitaria, insuficiente, incompleta, con los prestamistas privados. Léase, la mayor parte de ellos, los tenedores de los bonos 2020. Sobre una deuda ecuatoriana que, sumada con lo que se les debe a los usureros, a los prestamistas, con lo que tiene que pagar el Estado, y está todavía sin pagar, una deuda que avanza a 65,000 millones de dólares. Un altísimo porcentaje del Producto Interno Bruto, más allá de lo permitido, de lo racionalmente usual y habitual. Nos anuncia, no el señor Moreno, ¿no? Nos anuncian los del equipo de asesores, que son un conjunto de expertos en economía, economistas, que en mi opinión, díganme, pues, ya se comprobará, trabajan para los intereses de la banca, no intereses de los ecuatorianos. Albornoz, de la Torre, González, esos. Y por supuesto los que salen ahora, que piensan igual que ellos, desde luego con escenarios en la prensa, en la televisión y en la radio. ¿Cuándo los medios ecuatorianos dan cabida a la verdad económica, a la que agobia al pueblo ecuatoriano con impuestos, con restricciones y limitaciones? ¿Cuándo, por ejemplo, el Foro de Economía y Finanzas
que alberga a los mejores economistas del país, no solamente por su conocimiento, sino también por su profunda solidaridad con la situación. ¿Cuándo tienen cabida allí? Pregunta que hago. En ese intento, esa propuesta, nos hablan de una reducción del capital en 1.500 millones de dólares. Eso es apenas un irrisorio 6%. Si comparamos con 17.200 millones de dólares de capital que debemos los ecuatorianos, con un endeudamiento criminal por parte del gobierno socialista del siglo XXI. Nos anuncian el diferimiento del pago de este abultado capital y 5 años, y que los intereses en ese plazo promedio van a bajar dizque un 4%. No es que vamos a dejar de pagar, es una especie de alivio del pago de intereses. A la larga terminaremos pagándolos. Allí no hay ninguna reducción, ninguna gracia. En suma, es una negociación pobre, por no decir patética. Si comparamos, por ejemplo, con los inteligentes negociadores argentinos que han logrado entre 2 y 3 veces más prestaciones con los acreedores en materia de capital, de intereses y de plazos. En materia de los intereses vencidos no hay ninguna gracia, ninguna concesión, pues se están aplicando los mismos intereses originales, es decir, anteriores, las mismas tasas anteriores. Es decir, que hasta agosto, en términos aritméticos, el presidente Moreno y su conjunto de sátrapas, les recuerdo, los sátrapas eran los cobradores de impuestos, a patadas en el imperio persa. Eso es un sátrapa. Moreno y sus sátrapas, he mencionado ya los nombres de algunos, nos van a sacar del bolsillo a los ecuatorianos hasta agosto otros 1.100 millones de dólares. Ya sabemos, impuestos, tributos, imposiciones y limitaciones, desempleo. Quiero tocar mi opinión, triste, pobre papel de la empresa Lazard Freres, que nos está cobrando un ojo de la cara. Habrá que preguntar a quienes la contrataron. ¿Cuánto tragan? ¿Cuánto embolsican? Porque cobran el 1% del total de la deuda. Y el 1% entre 17.000 y 18.000 millones es un platal. ¿Cuánto embolsican por comisiones corruptos? Es una pregunta. Ya se sabrá. Esta empresa, como acabo de decir, nos está cobrando un platal para tirarnos un hueso a los ecuatorianos en materia de negociación, como si los ecuatorianos fuéramos perros callejeros. Así y de esta manera, con este anuncio de el señor Moreno en su cuenta Twitter, créanmelo, no habrá reactivación económica del aparato productivo ecuatoriano, que es lo prioritario, que es lo que hacen todos los países en este momento, menos el Ecuador. No habrá reactivación. Sí habrá dinero para el gasto de un Estado obeso, parasitario y con sobrepeso. Lo triste de todo esto, lo patético e indignante, es que, claro, como he dicho, un sector de la prensa, radio, televisión, prensa escrita, ya está dando cabida a algunos que no entienden nada, absolutamente nada de economía, de finanzas y menos de la deuda. A aplaudir. ¡Qué buen equipo el negociador!, ha dicho un expresidente de la República. Si no se trata de que sea bueno o malo. Lo lamentable, mi abuela me decía, el mundo anda podrido porque hay mucho inteligente perverso y mucho capacitado malvado. No se trata, señor expresidente Gustavo Noboa. ¡Qué buen equipo solvente, qué buenos profesionales! Es su nivel de compromiso y con quién tienen compromiso lo que hay que medir, don Gustavo Noboa. Eso hay que medir, no lo buenos que son. Ya les digo lo que me decía mi abuela. El mundo anda mal y podrido porque hay mucho capacitado, técnico
inteligente, perverso. Y pues desde luego y por supuesto, ya están los de la cohorte, ¿no es cierto? La pequeña hueste de los banqueros con escenarios en algún segmento de la prensa ecuatoriana a aplaudir el proyecto de refinanciación de la deuda externa. Patético, insuficiente, pobre, por no decir paupérrimo, amigas y amigos, pero con bombos y platillos, que es lo que por lo menos a mí me irrita y me indigna. Un abrazo para todos y que Dios tenga en su luz y en su gloria a nuestro hermano, ese gran ecuatoriano, Eduardo Valencia. Hasta mañana.